Buenos días y espero que me estén escuchando bien y que Dios les bendiga a todos. La verdad que esto te pone casi más nervioso que todo, ¿no? Es por el temor, ¿no? De la palabra pues, que tenemos que hablar y sobre todo, ¿no? Que nos pueda servir a todos, ¿no? La verdad que terminó el año, el 2021. Siempre, pues bueno, ¿no? Cuando empezamos con retos, ¿no? Siempre pues se ha hecho una reunión antes, ¿verdad? Y cada año pues como que la iglesia se compromete a algo más, ¿no? Porque esta es la vida cristiana, ¿no? El comprometernos un poco más, ¿no? A servir a nuestro Dios, a ser ejemplo, a poder llevar más personas hacia los pies de Jesús y yo creo, ¿no? Que pues seguramente, ¿no? Cada cristiano pues ha hecho un recordatorio del año pasado y empezamos otro año nuevo, ¿no? Pues como se suele decir, pero a la verdad eh, nosotros sí que nos queremos comprometer este año como iglesia y creo que pues hablando, ¿no? Estos días con los hermanos, estamos trabajando en el ministerio. Estamos también asistiendo a la misma iglesia y entonces lo que, lo que a mi corazón venía, ¿no? Pues era lo que yo he escuchado, ¿no? Pues a otros hermanos, ¿no? De compromiso, ¿no? Que este año sea un año de compromiso, un año donde la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que estar por encima de todos nuestros razonamientos, de todo nuestro conocimiento que podamos tener, ¿verdad? Pero que la palabra esté pues bien alineada, ¿verdad? Con nuestro vivir diario, dentro donde nos toca vivir, ¿no? Dentro de con nuestra familia, en nuestros hogares, pero sobre todo donde queremos poner un poco de hincapié, ¿no? Porque claro, lo que un hijo de Dios vive en su casa es lo que se manifiesta en la iglesia, ¿verdad? Y lo que vivimos en la iglesia es lo que manifestamos en casa. Por eso todo va en conjunto y pues son los puntos en los que yo he estado reflexionando, ¿no? Así un poco donde trabajo y donde vivo y donde me toca también, ¿no? Pues estar en la iglesia, ¿no? Y que esté esto, ¿no? Sobre todo la palabra, ¿no? Que esté bien nutrida, que vaya creciendo, ¿verdad? Para que de esta manera más personas puedan crecer en el Evangelio. Yo, escuchando la reunión de la semana pasada, ¿verdad? Pues son los puntos, ¿no? O cualidades o cosas que realmente, ¿no? Pues nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él venga, pues seguramente quiere hallar, ¿no? A su iglesia pues bien preparada, bien, sin arrugas, sin mancha. Y para eso, pues tenemos que empezar, ¿no? Desde un compromiso, ¿no? De que en los mensajes que estamos escuchando o la palabra que en este tiempo vamos a poder, que Dios nos va a hablar al corazón, ¿no? La vamos a recibir así, no como pues bueno, un mensaje más o escucho el mensaje y si me agrada me lo quedo y si no me agrada lo acoplo a lo que yo quiero vivir o a lo que yo quiero hacer. Y yo creo que ahí es donde el Señor o Dios me habla a mi corazón, ¿no? Y me ha hecho ver esto, ¿no? Yo sé que tenemos que hacer caso, ¿no? A la palabra, que Dios nos quiere hablar cuando Él nos quiere hablar. Por eso cuando vamos a la iglesia o en este momento donde estamos ahora, pues estamos con temor, con mucha, con temor, ¿no? Porque sabemos que igual lo que vamos a oír o lo que las escrituras nos van a descubrir, pues son cosas que igual sí las estamos haciendo, pero igual también hay otras cosas que no estamos haciendo. Y yo era los puntos en los que, escuchando la reunión de la semana pasada, pues era este, ¿no? Uno de los puntos era este, ¿no? Pues de tratar, ¿no? La, este, ¿no? En la iglesia, ¿no? Cómo nos conducimos en la iglesia, que la palabra
esté cerca más que nunca dentro de nosotros, ¿no? Que crezca en la iglesia, la palabra, ¿verdad? Porque de esa manera, pues más personas, ¿no? Van a poder obedecer a la fe y que la iglesia esté preparada, ¿no? Bien ataviada, ¿no? Para recibir al esposo y que de esta manera también nosotros nos tenemos que preparar y eso va a depender mucho de nuestra conducta, va a depender mucho de ser ejemplo, ¿no? Sabemos que en la obra donde hemos nacido nosotros, la mayoría de los que estamos hoy aquí o en la iglesia, ¿verdad? Pues siempre hemos podido, ¿no? Tener esa referencia, ¿no? De estos cristianos, ¿no? De ser ejemplos, ¿no? En su conducta, en su manera de hablar, en su manera de actuar, de trabajar y todo, ¿no? Y eso a nosotros nos estimuló en fe, nos estimuló en querer seguir a Cristo. Y yo creo que hoy, en el tiempo en el que estamos, yo es el reto que tengo para este 2022, pues que sea esto, ¿no? De ser ejemplo, ¿no? ¿No? Por medio de la palabra, ¿no? Porque tenemos ejemplos, ¿no? En las escrituras y el otro día nos hablaban, ¿no? Pues de estos siervos fieles, de estos siervos malos, ¿no? Que en medio de todo esto lo tenemos, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad? Nos daban estos ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros también estemos velando, aguardando a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el tiempo está cercano. En medio de todo eso, pues intentamos apoyarnos y buscar en las escrituras para saber vivir pues el día a día y luego también, ¿verdad? Pues como es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues Él ha derramado de sus dones sobre cada uno de los que estamos hoy aquí. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando, ¿no? Con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Cada uno, ¿verdad? Es algo que yo estoy aprendiendo también mucho, ¿no? Pues viendo cómo viven otros hermanos en la fe, cómo viven la fe, cómo viven eh, amando al Señor. Y yo me gustaría, ¿no? Sabemos que Pablo, ¿verdad? Era un hombre que fue ejemplo, ¿no? Y luchaba mucho por trabajar con las iglesias, por enseñar, ¿verdad? Por, por corregir, intentaba, ¿verdad? Siempre, incluso a Timoteo, ¿verdad? No tengas en poco tu juventud, sino esfuérzate, sé valiente. Él nos da siempre, pues en sus cartas, ¿verdad? Vemos cómo nos inspiran, ¿no? Para que nosotros, dentro de nuestros hogares y dentro de la iglesia, podamos también, ¿no? Desarrollar nuestra fe, porque esto es lo que se trata, que cada uno de los oyentes, cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Que estamos separados de Dios, podamos desarrollar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo quería empezar con un versículo de Apocalipsis para luego hablar un poco del amor y de la carga, ¿no? Porque que Pablo tenía, ¿no? Pues con la iglesia de Corintio, ¿no? Como él siempre trabajaba y como él siempre pues estaba ahí, ¿no? Pero hay algo que me gustaría que lo hiciéramos nuestro, ¿no? Dice, bienaventurado en Apocalipsis, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 3. Dice, dice así, ¿no? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y esto tenemos que ser, ¿no? Felices, bienaventurados, ¿verdad? Sentirnos privilegiados, ¿verdad? De estar escuchando, ¿verdad? Y tener personas a nuestro alrededor de ejemplo y que nos están alentando, que nos están exhortando, que podamos tener una actitud correcta, ¿verdad? Porque, como bien decía aquí, el tiempo está cerca, la venida de nuestro Señor está cerca y nosotros, ¿cómo vamos a ser hallados? ¿Cómo vamos a estar trabajando en la obra de Dios? Y creo que tenemos que dar gracias, como decía Pablo, no doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Porque nos ha puesto en el ministerio, porque nos ha puesto a su servicio. Y entonces, en medio de que nosotros en otro tiempo éramos X, ¿no?
que hoy si tuviéramos que hablar de esas cosas hasta nos avergüenza, ¿no? Decir quién éramos antes, ¿no? Lo bonito es hablar quién somos hoy en Cristo Jesús. Eh, Al terminar el año, ¿no? Yo voy a intentar, no sé, ¿no? Por medio de lo que os voy a compartir, por ir abriendo mi corazón o ir abriendo, ¿no? Lo que Dios ha puesto en mi corazón para el pueblo de Dios, ¿no? Para la iglesia, para que de esta manera podamos llevar por obra, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y hay una palabra que vino fuerte a mi corazón al terminar el año, y es con la que he empezado también el año, el capítulo 2 de Apocalipsis, lo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado por mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y a mí esta palabra, ¿no? Pues me tocaba, ¿no? El pensar, ¿no? Que mucho de todo esto, ¿verdad? Lo hacemos. Y qué bueno, ¿no? Ahora al ver, ¿no? A los hermanos aquí, que no nos podemos ver en la iglesia, pero podernos ver aquí, ¿no? Y ver que no hemos desmayado, que aquí estamos, ¿verdad? Con el deseo, con el anhelo, que el Espíritu Santo siga hablando, ¿verdad? Pero al no desmayar, al pensar que hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Hay una palabra que a mi corazón llegó también, ¿no? Y era esta, ¿no? Pues examinaros, ¿no? Si estamos en la fe. Ver que realmente todo esto que hacemos no lo hacemos en orgullo, no lo hacemos en vanidad, no lo hacemos para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio, ¿verdad? De la gloria de Dios. Aquí bien lo dice, ¿no? Dice, has trabajado por amor a mi nombre. Yo sé que conocemos, ¿no? Los testimonios de las personas que estáis ahí, ¿no? Escuchándome a mí, ¿no? Y yo conozco muchos testimonios ahí, ¿no? Y sé que hay muchos testimonios. Y sabemos que hacemos por amor a Dios, ¿no? Todo lo que hacemos cada día, pero otros años, ¿verdad? No, pues Rufino, el pastor, cuando nos ha hablado, nos ha comprometido, este año nos vamos a comprometer con las escrituras, este año nos vamos a ver con la oración, este año con el evangelismo, ¿no? Y yo este año sentía también esto, ¿no? Del compromiso, ¿no? Del servicio, ¿no? De vivir sirviéndonos de una manera, ¿verdad? Que los demás puedan ver, ¿verdad? A Cristo en medio de toda la obra, que no hay otra forma, ¿verdad? Que como aquí, por la iglesia fue corregida, ¿verdad? Y qué mejor, ¿no? Que el amor, ¿verdad? El amor de Dios derramado en nuestros corazones, sirviendo por amor, ¿sí? Y el amor dice que cubrirá multitud de qué? De pecados. Y esta es la forma. Dice que la iglesia, dice, pero tengo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo venía a esto, ¿no? Digo, pues, pues igual sí, a veces hemos olvidado el primer amor, ¿no? Ese deseo, ¿no? De hablar del amor de Cristo, de servir. Y me tocaba fuerte esta palabra a mi corazón cuando oía de comer, darle vosotros de comer. Nosotros somos las personas que tenemos que estar dando de comer, porque el Señor nos lo ha ordenado así, ¿no? La gran comisión que tenía los discípulos cuando en Hechos, ¿verdad? Dice que recibieron el Espíritu Santo y dice que fueron enviados, ¿verdad? A predicar el Evangelio por todos los lugares. Y creo que este es el año, ¿no? Donde tenemos que predicar el Evangelio. La pandemia, todo esto que está aconteciendo, si nos damos cuenta, tenemos que discernirlo espiritualmente también porque vemos cómo nos está separando, cómo sutilmente parece todo normal y no es así. Yo recuerdo cuando empezó el otro año, palabras que recibí, amados con todos los pensamientos que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Hermano,
con los súbditos, ¿vale? Y empecé así, y a orar, y a buscar a Dios, y las escrituras y todo. Y luego yo pensaba, digo, qué bueno, ¿no? Esto va a traer un deseo en la gente, en buscar a Dios, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta, ¿verdad? Que lo intentaba por medio de estas plataformas, de WhatsApp, vídeos, intentando, pero terminó la pandemia y se acabó todo. Se fue el temor de Dios, se fue todo. Pero nosotros en este tiempo, ¿no? Yo leía un versículo, ¿no? En Ezequiel 2:7 y habla de esto, ¿no? Dice, ¿no? Tú ve y dile a este pueblo, quieran escuchar o no quieran escuchar, tú háblale, tú dile, ¿no? ¿No? Tú explicas qué hacer, ¿verdad? Para los que no quieran obedecer. Y yo creo que el año ha empezado así para nosotros, ¿no? En esta actitud, ¿no? De fe como iglesia, creo que nos han dado una, una enseñanza, ¿verdad? Donde la tendremos que poco a poco, ¿verdad? Ir desglosando, ¿verdad? Y poniéndola por obra para que de esta manera podamos ser estos siervos, ¿verdad? Donde estamos haciendo lo que nuestro Señor, ¿verdad? Está encomendando a cada corazón, en cada lugar donde estamos, cada uno donde trabaja, ¿verdad? Cada uno donde día a día, ¿verdad? Pues está trabajando. Yo pensaba en esto, ¿no? De que cada uno pues estamos desarrollando un trabajo, pero aún sirviendo las mesas, tenemos que estar que predicando el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que estar hablando, estando donde nos toque trabajar, tenemos muchas variedades de trabajo cada uno, ¿verdad? Pero que nuestro ejemplo y que el amor, ¿verdad? Ese amor verdadero, ese amor genuino que recibimos al principio, pues esté en nosotros. Por eso a mí me tocaba fuerte esta palabra cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Y haz esas primeras obras, ¿no? Esos primeros, eh, ese deseo, ¿verdad? De que más personas puedan ir a Dios. Y yo cuando veía estas primeras obras, pues me acordaba de Pablo, ¿no? Como Pablo, desde el momento, ¿verdad? Que él tomó el compromiso, dice que vio la visión, ¿verdad? Dice que no fue rebelde, dice que no volvió atrás, sino que la obedeció. Y nosotros somos bienaventurados, somos felices en cuanto escuchamos, ¿verdad? Y oímos, ¿verdad? Y vemos, y palpamos, y estamos viendo, ¿no? Cada día, ¿no? A nuestro alrededor, pues la mano de Dios, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo, cómo, cómo Él trata con nosotros. Y a veces nosotros lo tenemos en poco, ¿no? Pues lo que el Señor y las personas que están a nuestro lado, ¿verdad? Intentando conducirnos, intentando darnos una buena enseñanza en cuanto a la palabra, y nosotros tenemos que aceptarla en nuestro corazón, ¿verdad? Pues con esta actitud de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, ver cuál es la condición en la que estamos sirviendo a nuestro Dios, si lo estamos haciendo de corazón, ¿sí? Si estamos reteniendo la sana doctrina, si estamos reteniendo, ¿verdad?, la enseñanza. Y yo es un reto que he puesto también, ¿no? Pues aquí en Villalba, los hermanos que están aquí en la iglesia también, pues de que sea así, ¿no? De que el mensaje que oímos que vaya en paralelo con lo que vivimos en el día a día. Porque si hemos recibido una palabra de amor y tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que amar al prójimo. Yo cuando salgo de escuchar ese mensaje, yo cómo tengo que estar, amando, cómo tengo que estar eh, considerando a mis hermanos como mejores que yo, cómo tengo que estar mostrando del amor de Dios, ¿sí? Eso es, ¿no? O si hablan del servicio, pues del servicio, ¿no? Tiene que haber una actitud que cuando la gente nos vea, dice, estos son de los del camino, estos son discípulos de Jesús, estos son personas que aman a Dios. Pero yo creo que esto se tiene que manifestar en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos congregamos, ¿verdad? Eh, el domingo, allí en Valleca, pues cada uno, ¿verdad? Con nuestro don o con la capacidad
que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que desarrollarla y amarnos y no sé, que se vea, ¿no? Que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo quería hablar de Pablo aquí cuando le está hablando a los Corintios. Me gustaría que fuéramos a la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo 4. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En quién? En Él. En toda palabra, en toda en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, en ningún, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, ¿no?, cómo Pablo está hablándole a estos hermanos, ¿verdad? Que gracias le daba a Dios siempre por vosotros, dice, porque en todo fuisteis como enriquecidos. Y yo creo que la palabra que estamos escuchando todo, por eso empezaba con este versículo de Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados, felices, ¿verdad? Los que oyen, ¿no? Las palabras de estas profecías, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros estemos escuchando estas cosas, que somos enriquecidos ¿en quién? En Cristo Jesús. No estamos enriquecidos en lo que hacemos, no nos vanagloriamos por lo que hacemos, al revés, estamos siendo reprendidos, ¿verdad? Por lo que no hacemos, ¿sí? Entonces nosotros queremos ponernos, ¿verdad?, en esta actitud de fe, ¿no? Y con este amor en el que hemos sido corregidos, nosotros vamos a corregir a los demás. Vamos a exhortar a los hermanos a que de alguna manera, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio de la palabra, nos estimulemos en fe para seguir hacia adelante con las primeras obras, con ese toque, ¿no? Porque un día empecemos a servir a Dios y ahora pues muchos de nosotros no sabemos, la verdad que esto es la gracia de Dios, no sabemos ni cómo estamos aquí, pero como decía en Apocalipsis, no hemos desmayado, aquí estamos. Y ahora el tiempo que resta lo vamos a vivir para vivir a Cristo en nuestros corazones. No solo vamos a predicar, solo vamos a hacer, sino vamos a vivir a Cristo en nuestros corazones. Y Pablo, él pudo decir, ya no vivo yo, ¿verdad? Más Cristo vive en mí. Luego, pues vemos, ¿no?, la iglesia de Corintios, todo lo que Pablo tuvo que estar trabajando, todo lo que los hermanos, como hoy en día, ¿no? Pues vemos el desaliento, la gente, un poco como tan frágilmente se desaniman, son como las olas del mar, hoy van para un lado, hoy van para otro, pero es por eso, no porque no están siendo sensatos, no están siendo prudentes, no están haciendo caso al mensaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado y se ha hablado de el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, ¿no? Pues muchas veces, pero luego vemos que la gente no es prudente, luego quieren edificar en sus ideas y en sus pensamientos y al final vemos que viene cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier situación que no le cuadra y nos ha pasado a todos, pero qué bueno que muchos de nosotros cuando las cosas no nos cuadran o no nos salen como pensamos, ¿verdad? Pues intentamos, ¿verdad?, ser sensibles al Espíritu Santo, ¿no? A que seamos hablados por el Espíritu Santo. Y de esta manera, ¿verdad?, pues podamos ser corregidos y saber dónde estamos fallando. Aquí la iglesia dice, hacéis todo esto, todo está bien, está correcto, pero hay algo que está fallando y es que hemos perdido el primer amor, ¿verdad? Y yo creo que en la iglesia y en nuestros hogares y en una vida cristiana, ¿verdad?, sin amor, yo creo que nada, ¿verdad?
Pablo también en Corintio habla, ¿verdad? Lo que es el amor, ¿verdad? Lo que tiene que manifestar el amor. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor, ¿verdad? Estas son las cosas que tenemos que ir poquito a poco, ¿no? En el tiempo, en el día a día, viendo en nuestras vidas. Yo me gustaría ir a Segunda de Corintios, versículo 12, perdón, capítulo 14, versículo capítulo 12, versículo 14 de, de Segunda de Corintios. Y, y ya os digo, ¿no? Yo recogía todo esto por ver, ¿no? El corazón que tenía Pablo, cómo Pablo tenía pues esa carga por la iglesia, ¿verdad? Para que cuando viniese Cristo, ¿verdad? Nos hallare, ¿no? Pues haciendo lo correcto, ¿no? Y este es nuestro trabajo en este tiempo. Yo sé que tenemos alrededor nuestra, hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Hay otras personas que están pues, con ganas de conocer a Dios. Hay otras personas que empezaron bien, pero que ahora no están tan bien. Y por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar siendo o buscando, ¿verdad? La mejor manera de ser ejemplo, porque yo sé que la gente tiene, pues tiene esa referencia, ¿no? Porque a veces decimos el ejemplo a seguir es Cristo, pero a veces eh, hay muchas personas, ¿no? que ven muy lejos a Cristo, ¿no? Ven muy lejos a Cristo. Pero si te ven a ti andar como anduvo Cristo, si ven que yo sigo las mismas pisadas que sigue mi hermano Antonio, José o Pepito, ¿verdad? Y seguimos las mismas pisadas y seguimos la misma enseñanza y seguimos y tenemos toda la misma sintonía, ¿verdad? En cuanto al amor, ¿verdad? Y seguimos demostrando de ese amor de Dios, la gente se va a quedar asombrada, ¿no? La gente va a ver, ¿no? Yo no quería meterme ahí, pero me viene ahora así de comentarlo así ligerito, ¿no? Porque cuando los apóstoles, ¿verdad? Estaban en un momento muy bueno, ¿no? Donde se estaba orando bastante la palabra de Dios, en Hechos 6 viene, 5, y dice que le fue reclamado, ¿no? Que había una carencia, ¿no? En la iglesia, donde las viudas y las mujeres no estaban siendo bien atendidas, y los huérfanos, ¿no? Entonces los apóstoles pararon, ¿verdad? Y como muchas veces tenemos que hacer, no tenemos toda la exclusiva de cómo hay que hacerlo todo y todo nos sale bien, pero a veces mejor que criticar es mejor ayudar, ¿no? Mejor de cuestionarlo todo, es mejor juntarnos, ¿verdad? Y como hicieron ellos, buscaron el consejo entre todo el pueblo y vieron que era bueno, que igual era así, pero era muy importante y es muy importante, ¿verdad? Eh, que no se separen, ¿verdad? Que la palabra siga creciendo en la iglesia, que haya hermanos que tengan ese don, esa capacidad, tenemos que apoyarlos, ¿no? Y que desarrollen, ¿no? En la enseñanza de las escrituras y de la oración, ¿no? Eso se le exigía, ¿no? Que ustedes vieran dónde, en la palabra y en la oración, para cuando tenemos que adquirir un consejo o tenemos que, vamos a la iglesia a escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos, ¿verdad? Tener algo de Dios, ¿no? Para que de esta manera lo podamos hacer. Y dice que todos conocemos la historia, ¿verdad? Dice que escogieron, ¿verdad? A 6 varones, ¿verdad? Y a mí eso me animaba, digo, pues qué bueno. A veces, ¿no? Pensamos que estamos ahí a la sombra, pero realmente tú te estás preparando. Realmente, si el Señor te quedó al cargo de la casa para que tú estuvieras atendiendo esa situación, no te conformes solo con estar haciendo un trabajo, sino prepárate, ¿no? Para con Dios. Prepárate en lo que el Señor quiere por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Y dice que estos hombres que tenían un buen testimonio y estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué fueron escogidos? Para servir mesa,
Pero estos hombres no solo se conformaron en servir mesa, sino que estos hombres, Esteban, seguramente estaba ahí, cuando tuvo oportunidad, dice que él estaba predicando el mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha hecho, verdad? No solo nos hemos conformado pues con dar la comida en el comedor social, o no nos conformamos solo pues con atender, ¿verdad? A un abuelo en la residencia, sino de predicarle el plan de salvación o de orar por ellos, ¿verdad? En los secretos, ¿no? Porque llegue la salvación a ese corazón, o que una palabra llegue, ¿verdad? Dice que Esteban, dice que le oían hablar, ¿verdad? Y se quedaban como admirados, decían, ¿con qué autoridad hablan? Dice que hasta muchos de los sacerdotes de aquel tiempo, dice, que empezaron a obedecer la fe. De hecho, él dice que con denuedo se puso allí a hablar, ¿verdad? Que mirad cómo acabó, ¿verdad? Y fue llamado para servir mesa. Pero mirad el recorrido que tuvo porque por estar en los secretos, por ser un bienaventurado, por lo que igual estaba viendo, ¿verdad? En los apóstoles cuando estaban ahí con la palabra, estaban ahí con la oración, ¿verdad? Él, ¿qué hizo? Aprendió, cogió el ejemplo y eso es lo que en este tiempo pues tenemos que coger, ¿sí? El ejemplo bueno, el ejemplo que nos están hablando, ¿no? De prepararnos, ¿verdad? Para cuando el Señor demande, ¿verdad? De nosotros, pues un servicio lo podamos hacer bien, podamos hacer bien. Pablo, imaginaron, ¿no? Es Pablo que estamos hablando ahora aquí en Corintios, fue de estos hombres, ¿verdad? Que estaba ahí en aquel momento donde Esteban fue apedreado y estaba con esas palabras, ¿no? Diciendo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hace. Imaginaros qué vería, ¿no? En ese hombre sirviendo a Cristo. Y en este tiempo, ¿no? Pues creo que gracias a Dios, tenemos un privilegio de poder tener personas que nos están enseñando bien las escrituras. Tenemos un privilegio de tener cada uno nuestra relación con Dios y tenemos el privilegio, ¿verdad?, de tener una iglesia local donde podemos reunirnos, donde podemos eh, aprender en cuanto al amor, ¿verdad?, en cuanto al servicio, en cuanto al compromiso, y eso es ahí, en la escuela. Por eso la Biblia, si luego me da tiempo, no sé si llegaré hasta ahí, en Hebreo, ¿verdad? 10:25, pues habla de esto, ¿verdad? Dice, no dejéis de congregar, no dejéis de asistir a vuestras reuniones, no os llenéis de vuestros propios razonamientos, ¿sí? Sino intentar, ¿verdad? Alinearos con lo que estáis oyendo, porque bienaventurado eres, ¿no? Por lo que oyes, por lo que está escrito aquí en la profecía. Y qué bueno cuando escuchamos a los hermanos, ¿no? Que nos están compartiendo la palabra de Dios, que va alineada, ¿verdad? Con lo que está aquí escrito. Por eso Pablo les habla a los corintios, después, como hemos leído antes, al principio, le dice que habían sido enriquecidos en todo, ¿no? Pero un poquito aquí ya, dice que era como la tercera vez que él quería ir a verlo, porque había todavía cosas que parecía que no habían entendido los corintios, igual que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? A veces hay muchas cosas que no entendemos o no sabemos o, o no sé, o creemos, ¿verdad? Que no son justas para nosotros porque creemos ya que nosotros no tenemos que pasar por ahí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pasar por los mismos padecimientos que pasó Cristo Jesús y nosotros tenemos que pasar por las mismas aflicciones que pasó Cristo Jesús y de esta manera, ¿verdad? También vamos a disfrutar, ¿verdad? De estar un día con Cristo Jesús. Y aquí cuando Pablo empieza a decirle, para no leer mucho, yo me quería ir al versículo 19, ¿no? del capítulo 12 de Segunda de Corintios, porque Pablo les estaba hablando de esto. Dice, mira, yo estoy dispuesto, voy a ir otra vez a vosotros, no voy a ser carga para vosotros, pero quiero que sepáis esto, que yo voy a gastar hasta de lo propio mío, ¿sí? Hasta de lo propio mío. Por eso cuando el Señor pone en nosotros pues un 30 o un 40 o un 60%, nosotros ¿qué tenemos que hacer con eso que nos da el Señor? Invertirlo al 100%. A veces
Oímos el otro día, ¿verdad? Que un hombre dice, es que he sido temeroso y lo guardé, no sea que vaya a meter la pata, no sé si voy a ser capaz. Ninguno creo que cuando empecemos a servir a Cristo, ¿verdad? Nos veíamos capaces de poder hacer nada, ¿verdad? Pero como hemos leído antes, hemos sido enriquecidos en todo, ¿sí? Hemos sido enriquecidos en todo. Y, y todo, ¿verdad? Lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Y todo lo que podamos llevar hacia adelante es si estamos en esa actitud reverente, ¿verdad? De querer aprender de él. Y como decía aquí, dice en el versículo 19, dice, pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios, en Cristo hablamos y todos muy amados para vuestra, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no halle tales, dice, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que vaya entre vosotros, dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, malas decisiones, murmuraciones, soberbias, de, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, de las lascivias que han cometido. Y aquí vemos, ¿no? Pues el corazón de Pablo, ¿no? Como amándoles, corrigiéndoles, haciéndoles ver cómo debían de conducirse, de cómo debían de hacer, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? En este tiempo, yo creo que eh, es el tiempo este, ¿no? De sabernos conducir en la casa del Dios viviente, de sabernos conducir conforme, ¿verdad? A lo que nos están predicando, a lo que nos están enseñando, ¿verdad? Y de esta manera, ¿verdad? Podamos ser hallados, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él venga, poder ser hallado, ¿verdad? Pues como este siervo fiel, ¿no? Que estaba haciendo las cosas, las estaba haciendo bien, ¿verdad? O como estas vírgenes, ¿verdad? Que tenían sus lámparas bien llenas, tenían, ¿verdad? Y que podamos estar bien, pero ya digo, esto es un proceso, ¿verdad? Esto es un caminar diario donde tenemos que estar cada día a los pies del Maestro. Dice el versículo, perdón, el capítulo 13, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o de tres testigos, se decidirán todos los asuntos. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, ¿no? Dice, no seré indulgente, ¿no? Como diciendo, mira, llevo tiempo, ¿no? Corrigiendo, hay cosas que se están corrigiendo, hay cosas que debemos corregir. Por eso eh, hay, hay algo, ¿no? Que tenemos que ser sensibles, ¿no? A lo que el Espíritu Santo está hablando. Por eso, bienaventurado, ¿no? Los que oyen, los que escuchan, los que estamos, ¿no? Con el deseo este. Claro que hemos hecho muchas cosas hasta el día de hoy, pero si Dios, ¿verdad?, nos está corrigiendo para que volvamos al primer amor, para que volvamos a las primeras obras, para que volvamos a ese trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer, corregir, animar, ¿no? Al de poco ánimo, ¿verdad? A alentarles, a estimularles en fe, a volver a ese servicio, ¿no? Que la gente, ¿verdad? Vuelva a tener esas ganas de buscar de Dios. Dice que él decía, mira, no voy a ser, voy a ir ya de otra manera, lo voy a decir, porque es que parece ser como que habla y parece que no hace fe. Pero como bien decía, ¿no? En Ezequiel 2:7 dice, tú háblale, quieran oír o no quieran oír, tú háblale, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo. Entonces nosotros vamos a intentar, ¿no? Como iglesia, pues poner de nuestra parte en estos puntos donde yo creo que son muy buenos para empezar el año, ¿no? Y decía el versículo 3, dice, pues buscáis una prueba
de que habla Cristo en mí, ¿verdad? Dice, el cual no es débil para con vosotros, ¿no? Parece como que solo veían, ¿verdad? Que una prueba, ¿no? De que Cristo hablara, ¿no? Hablara por medio de Cristo, ¿no? Como aquí le está diciendo, dice, él prueba, dice, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, dice, el cual no es débil para con vosotros, ¿no? Que no solo es fuerte para Pablo, ¿no? Sino que también, dice, sino que es poderoso ¿en quién? En vosotros, ¿verdad? Es poderoso en vosotros, ¿sí? Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él, porque el poder de Dios, dice, por el poder de Dios para con vosotros, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que estar entendido, ¿no? Pues en nuestros corazones, y yo sé que es así, ¿no? Y sabemos que Cristo murió por nosotros, sabemos que Él se presentó al Padre, ¿no? Dice en hebreo, dice se presentó por vosotros, si queréis lo podemos leer, porque me tocaba, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? De poderlas tener claras, ¿no? En nuestro corazón. Dice versículo, capítulo 9 de Hebreo, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros, por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como dice, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por los siglos, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo fuera con lo que recogía todo esto, ¿verdad? ¿De qué manera, verdad? Tenemos que tener esta seguridad, ¿no? Que este poder, ¿verdad? Está ¿dónde? En nosotros. Y por eso Pablo dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino es poderoso en vosotros, ¿verdad? Si en verdad esto se ha hecho realidad, ¿verdad? Y hemos aceptado la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él ha quitado ese pecado de nosotros, ¿verdad? Para que podamos, con esperanza, podamos esperar la segunda venida de Cristo. Claro que somos débiles, claro como dice aquí, ¿no? Pero por el poder de Dios, ¿verdad? Que actúa en nosotros, pues somos fuertes. Segunda de Corintios, un poquito más atrás, capítulo 4. No sé si voy muy rápido, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Dice que estamos atribulados en todo, más angustiados, apurados, más no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo les quería hacer ver, ¿verdad? A estos hombres cristianos, ¿verdad? A estas personas que estaban, pues así, un poco como desalentadas, ¿no? Porque parecía que en ellos no estaba ese poder, ¿no? Y, y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que viene en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 13, por lo cual también, dice, por lo cual también nosotros, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de los hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, quienes los creyentes. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros queremos tener esta actitud, ¿no? De recibir la palabra con esta actitud de fe, ¿no? De que Dios mismo nos habla a nosotros. Pablo hablaba, ¿verdad? De esta manera también en Primera de Corintios, y así, en capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no sé si Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, o me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y mis palabras y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, dice, en el poder de Dios. Y esto es lo que en mi corazón pues estaba, ¿no? Que la palabra de Dios, que, que lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que nuestra fe esté fundada, ¿verdad? En el poder de Dios, porque esto es lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Para poder servirle con un corazón correcto, con un corazón bueno, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿verdad? Probaos a vosotros mismos, ¿verdad? Y, y dice así, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y aquí vemos, ¿no? El corazón de Pablo, ¿no? Y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos halle haciendo, ¿verdad? Lo que realmente pues, tenemos que hacer, porque cualquiera, ¿verdad? Que se examine, cualquiera que se examine, que está en la fe, ¿verdad? Tenemos que saber, ¿verdad? De lo que ha hecho Dios por nosotros. El Juan 17, ya estoy acabando, 17:3. Tenemos que tener esta seguridad, ¿no? 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has entregado, dice, a quien has enviado, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por eso nos tenemos que examinar, ¿verdad? A nosotros mismos si estamos en la fe y si verdaderamente esto está en nosotros. Y yo fuera un poco así lo que tenía para compartiros. Ya me quedan aquí unos versículos en hebreo y hermanos, ¿no? Pues que espero que Dios nos anime en este año para estar con esta actitud, ¿verdad? De examinarnos a nosotros mismos, de ver que el poder de Dios actúa en nosotros también, ¿verdad? Y tenemos que estar con esta actitud de fe. En Hebreos 10, dice, Hebreos 10, versículo 19,
Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí nos está diciendo, ¿no? Pues la actitud en la que tenemos que empezar, ¿no? Acercarnos con corazón, dice, sincero, ¿verdad? En esta plena certidumbre de fe, ¿no? Purificando nuestros corazones, ¿sí? De la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y luego nos dice cómo tenemos que mantenernos, ¿no? Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, ¿verdad? Porque fiel es el que lo prometió. Y en estas promesas tenemos que estar esperando, ¿verdad? Examinándonos a nosotros mismos, sin fluctuar, eh, seguro, ¿verdad? Firme, ¿verdad? Con un corazón sincero, y dice, y considerándonos los unos a los otros, ¿verdad? Para estimularnos a que dice, al amor y a las buenas obras. Y qué bueno, ¿no? Que esto lo tenemos que aprender. No, yo, no sé, yo lo decía ayer también, algunos hermanos ahí, aquí en Villalba, ¿no? No en nuestro razonamiento, no, sino en la palabra de Dios. Y para esto es en la iglesia, ¿no? Y por eso dice, y considerándonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir ¿dónde? A la iglesia. Y para eso ¿dónde tenemos que ir? A nuestro lugar secreto también, ¿no? Donde tengamos cada uno, ¿no? Nuestra relación con Dios. Y de esta manera el Señor, ¿verdad? Nos va a animar, nos va a traer un denuedo, ¿verdad? A cada uno de nosotros para que podamos seguir llevando el mensaje de salvación. Y de esta manera también vamos a poder, ¿verdad? Ser hallados fieles. Y como desde el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Ya se hace costumbre, ya se hace, nos justificamos con cualquier cosa, cuando las reuniones, cuando el buscar a Dios tiene que ser algo necesario, diario, ¿no? Como el comer, ¿no? Tiene que ser algo diario. Por eso tenemos que saber, ¿no? Que en este caso, el domingo, o cuando se hacen nuestras reuniones, nuestros devocionales, que tiene que ser algo eh, que tiene que ir acompañado, ¿verdad? De una actitud, ¿verdad? Correcta en nuestros corazones, ¿verdad? Siendo sinceros, ¿verdad? Con certidumbre, de fe, de saber de que Dios va a tratar con tus problemas, que Dios va a darte una palabra para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para lo que tengas que hacer, ¿verdad? En medio de lo que tienes que hacer, pero también vas a hacer lo otro, ¿no? Que es predicar el Evangelio como vimos en la vida de este hombre, ¿no? De Esteban. Y a mí me gustaría, pues, terminar, ¿no? Pues con este versículo, ¿no? No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos en tanto más cuanto veis que el día, que dice, se acerca. El día se acerca, entonces con más diligencia, como dice el autor de Hebreo también, con más diligencia, ¿verdad? Prestemos atención al mensaje que estamos escuchando. Prestemos atención al mensaje que estamos escuchando. Por eso la iglesia permanece, ¿verdad? Porque hay hombres, hay mujeres, hay personas, ¿verdad? Que se están sintiendo en esta actitud de bienaventurado porque lo que oyen, lo oyen, ¿verdad? Como de Dios mismo y lo llevan a cabo, ¿verdad? Sabiendo que todo el trabajo en el Señor no es en vano, todo tiene una recompensa. Yo, hermanos, gracias por escucharme con todo mi corazón. Espero que haya servido de provecho para que podamos seguir unidos, podamos seguir con esta actitud, ¿verdad?, de fe, para que el mundo vea cómo nos amamos, cómo amamos a los hermanos, ¿verdad?, que como Pablo hacía, ¿verdad? No quiero hallar así a la gente, ¿verdad? Hoy
lo que más nos cuesta, ¿verdad? Sobre todo cuando hay que corregir a un hermano, cuando hay que tomar decisiones, cuesta mucho, de verdad, cuesta, cuesta. Entonces, pero hay que hacerlo, hay que llenarse de valentía y hay que hacerlo por amor, ¿verdad? Por amor a ellos, ¿verdad? Porque no, Pablo decía, yo prefiero quedar reprobado, pero contarles de que vosotros quedéis aprobados, pero venga, pero vamos a hacerlo, ¿no? Pero no esperéis, el poder actúa en vosotros también, ¿verdad? Si en realidad le habéis conocido, va a ser así, ¿no? Porque es la misma palabra, pero dice que muchos, ¿verdad? En 1 Corintios 5 también dice esto, ¿verdad? Dice que muchos no le aprovechó la palabra. Dice, ¿por qué? Porque no fue acompañada de la fe. Entonces lo que estamos oyendo tiene que ir acompañado de fe, porque no es de otra manera que vamos a poder agradar a nuestro Dios, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude en esta semana, que los hermanos de Alcalá salgan ya de la situación, de sus cositas y que Dios les bendiga y les ayude. Amén. Bueno.